A veces, las preguntas más grandes arrancan con las cosas más simples. Y hoy, justamente, vamos a hacer un viaje así. Uno que empieza con un folleto de papel, pero que nos va a llevar a lugares inesperados. Vamos a meternos en cómo se forman las creencias, qué es la realidad y hasta fíjense la diferencia clave entre cómo pensamos y cómo piensa una máquina. Y bueno, todo este análisis que vamos a ver, empezó con un folleto de los Testigos de Jehová, un documento diseñado para presentar una visión muy específica del mundo y de lo que viene. Y lo que empezó como una simple curiosidad sobre qué decía ese folleto, se fue transformando en algo mucho más grande, en una investigación que de pronto nos pone frente a preguntas enormes, ¿no? O sea, ¿por qué la gente cree en cosas tan diferentes? ¿De dónde sacamos el significado de las cosas? Y más al fondo, ¿cómo es que funciona esto de pensar? Ok, entonces metámonos de lleno. Para empezar, vamos a desmenuzar el mensaje clave de ese folleto que, como les decía, fue el que prendió la mecha de todo esto. A ver, el argumento es súper directo. Plantea que el reino de Dios no es, digamos, una idea o un sentimiento. No, es un gobierno de verdad, literal, que va a venir en el futuro. Y las promesas son enormes. Un mundo sin enfermedades, sin pobreza, y la prueba que presentan, según el folleto, son los milagros de Jesús. Los ven como una especie de tráiler, un adelanto de lo que ese gobierno va a hacer, pero a nivel mundial. Claro, cuando uno se encuentra con algo tan específico, tan definido, es inevitable que surja la pregunta, ¿no? Si esta es una forma de interpretar la Biblia, ¿qué pasa con las demás? ¿Cómo se compara esto con lo que dicen otros grupos que leen exactamente el mismo libro? Veamos entonces cómo se arma este mapa. Vamos a poner en la mesa a 4 grupos bastante conocidos para entender sus diferentes maneras de ver las cosas. Primero, claro, los testigos de Jehová, que son el punto de partida de toda esta exploración, son muy conocidos por su predicación de casa en casa y su postura firme sobre ciertos temas médicos. Luego tenemos a los mormones, o bueno, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su gran particularidad es que suman un texto sagrado clave a su canon, el Libro de Mormón. En tercer lugar, están los adventistas del séptimo día. El nombre ya nos da una pista importante, ¿verdad? Para ellos, el día de reposo es el sábado, no el domingo, como es más común. Y por último, el Opus Dei. Y acá es importante una aclaración. No son una religión aparte, son una organización dentro de la Iglesia Católica, que se enfoca en encontrar la santidad en la vida de todos los días. Y lo bueno de este cuadro es que pone todo muy claro, de un solo vistazo. Se ve enseguida quiénes se consideran católicos y quiénes no, cuál es su día sagrado y esa característica que los hace únicos, ¿no? Desde salir a predicar hasta la idea de encontrar lo sagrado en el trabajo del día a día. Pero de toda esa tabla hay un punto de la doctrina de los testigos de Jehová que es tan particular que de verdad vale la pena mirarlo con lupa, y es su visión sobre quién es realmente Jesús. Y aquí se ve perfecto cómo lo entienden. Para ellos la historia es así. Jesús, antes de ser humano, ya existía en el cielo, pero como el arcángel Miguel. Luego, Dios como que transfiere su fuerza de vida a María. Vive en la tierra como el hombre perfecto que conocemos, Jesús, y después de resucitar, vuelve al cielo y retoma su identidad de Miguel. Ojo, no es que se encarnó, es más bien una transformación, de ida y vuelta. Entonces, acá está el punto clave. La diferencia es abismal. Para la gran mayoría del cristianismo, Jesús es Dios mismo, parte de la Trinidad, no fue creado. Pero para los testigos de Jehová, Él es el arcángel Miguel, un ser creado, el primer hijo de Dios. Es una división teológica fundamental. Y esto nos trae de vuelta a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que grupos que parten del mismo libro, de la Biblia, terminen con ideas pero tan opuestas sobre sus figuras centrales? Pues la respuesta, curiosamente, parece que no está tanto en los textos en sí, sino en cómo funciona nuestra propia mente. Parece que hay, por lo menos, 4 factores clave en juego. El primero es la necesidad de certeza. A todos nos da ansiedad lo desconocido, ¿cierto? Bueno, los sistemas de creencias nos dan como un mapa para orientarnos.
Segundo, la cultura y dónde crecimos. La verdad para una persona a menudo depende del código postal donde nació. Tercero, la interpretación. El mismo texto se puede leer al pie de la letra, como una metáfora o como algo que sigue abierto. Y el cuarto, que es potentísimo, el sesgo de confirmación. Esa tendencia de nuestra mente a quedarse solo con la información que apoya lo que ya creemos y a ignorar el resto. Esta metáfora lo resume de una forma genial. La idea no es que un grupo encontró los ladrillos correctos y los demás no. Más bien, parece que todos usamos los mismos materiales básicos, textos, experiencias, la necesidad de un propósito para levantar activamente nuestro propio edificio de significado. Y acá es donde la cosa da un giro que, la verdad, no se veía venir. Vamos a comparar toda esta búsqueda humana de sentido con cómo una inteligencia no humana, una inteligencia artificial, procesa exactamente la misma información. Y esta comparación es clave porque muestra la diferencia de raíz. El pensamiento humano funciona así. Parte de una conciencia, de una sensación de significado que tenemos dentro, y a partir de ahí generamos palabras para comunicarlo. Una inteligencia artificial, en cambio, hace el camino inverso. Usa pura matemática y probabilidad para armar frases que se parecen a las que usaría un humano. Simula el significado. Es el proceso totalmente opuesto. Nosotros partimos del significado para crear palabras, la IA crea palabras para que nosotros le encontremos un significado. Y esto nos deja con la última pregunta, que es quizás la más fuerte de todas. Si una máquina que solo sabe de matemáticas y de patrones puede crear un texto que a nosotros nos parece profundo y lleno de significado, ¿qué dice eso sobre nuestro propio significado? ¿Es algo que está allá afuera y lo descubrimos? ¿O es algo que nuestro cerebro, que al final es la máquina biológica más compleja que conocemos, simplemente está programado para construir, para encontrarlo sí o sí? La pregunta queda ahí flotando.